Estamos siendo testigos presenciales del acercamiento de los hermanos extraterrestres. Eso es una realidad. Lo he visto, lo conozco y por eso lo estoy diciendo. No son unos hermanos feitos así como los presenta la televisión en comiquitas o las presentan algunos periódicos. Los hermanos extraterrestres son seres demasiado perfectos, así como son perfectos en su mente, en su psiquis y en su espíritu. Tiene indiscutiblemente que tener una perfección física. Ellos están llegando y nos están dando grandes informaciones de lo que va a pasar y nos están dando grandes informaciones de lo que debemos hacer para poder salir avante en estas crisis que se presentan en el planeta. Maestro Laxmi, habla usted de los extraterrestres. ¿En qué se basa para dar estos testimonios y cómo usted ha comprobado que se manifiestan? Bueno, sencillamente porque desde que entré a los estudios gnósticos oí hablar de ellos en una forma muy objetiva, en algunos folletos que el maestro Samael sacaba y nos daba algunas instrucciones para que uno pudiera tener algunos testimonios de esto. Fui demasiado inquieto en esto y desde esa época, diga usted, 3 años después de estar en la Gnosis, yo tuve el primer encuentro con ellos. Luego pasó los años debido a que me vivía trasladando de ciudad en ciudad, en país, y luego en el 1986, estando en mi casa en un lugar de Venezuela, tuve un encuentro con unos hermanos del espacio. Hablé con ellos, me saludaron y me dieron algunas instrucciones, cosa que me pidieron guardar silencio, y yo guardé total silencio hasta 1993, cuando ya tuve la idea de compartir aquellas experiencias con un grupo de personas, estudiantes de la cultura gnóstica. En medio de 1996 y 1993, tuve unas 22 experiencias de estas con ellos, donde se me instruía sobre diferentes aspectos de lo que iba a pasar. Pero para mí era una cosa sumamente natural, porque no hay motivo para darle esa espectacularidad que le están dando tantos charlatanes que andan por ahí hablando de los extraterrestres, donde dicen pues de que son seres desfigurados, que vienen produciendo miedo, que vienen haciendo una serie de demostraciones. Sinceramente les digo que mi concepto no es así, porque siempre que los he visto han sido personas con una cultura extraordinaria y no vienen a infundirle miedo a uno. Conozco el sistema de transporte, la forma como se movilizan estos seres y el sitio, o un sitio, no el sitio, sino un sitio que hay en cierto lugar de la Tierra, donde ellos se encuentran con algunos seres superiores, donde están preparando unos lugares estratégicos para un éxodo que va a existir. Yo no estoy diciendo que nosotros los gnósticos somos los dueños de aquello, ni que somos los escogidos o las palomitas blancas que vamos a ser llevados al éxodo. Simplemente doy testimonio que toda persona que esté produciendo dentro de su vida, dentro de su mente y de su psique, es un cambio, y que se esté saliendo del montón, como decimos en términos criollos, que esté eliminando los elementos nocivos que lleva adentro, despertando su conciencia y haciéndose un ciudadano en el sentido más completo de la palabra, vamos a decir perfecto, esa persona será llevado. Allí no nos están diciendo que van a ser llevados los evangélicos, los católicos, los gnósticos, rosacruces, masones, teósofos. Van a llevar la persona que sea capaz de vivir una vida equilibrada, una vida santa dentro de este mundo compuesto. Hay muchos testimonios de contacto con extraterrestres. ¿Usted ha tenido de pronto alguna charla con otras personas que dicen hayan tenido contacto con ellos y realmente se ha convencido de que esa persona está diciendo la verdad? Bueno, no lo he tenido ni lo quiero tener, porque todos los que he oído hablando a través de la prensa y de la televisión, hablando de los extraterrestres, le están dando una modalidad que no es la que yo conozco. Por lo tanto, para no querer convencer a esa persona, ni que lo intenten convencerme a mí de otra cosa diferente, no quiero hacerlo. He oído en Venezuela un señor que está haciendo un recorrido por diferentes países, que ha tenido encuentro con ellos, y ha sido capaz de decir que hay unos extraterrestres que no tienen boca, que no tienen ojos,
que son verdaderos monstruos. Y yo los que conozco no son así, entonces prefiero no tener ningún contacto con ellos. ¿Cómo son los extraterrestres que usted conoce? Bueno, ya te dije que personas muy comunes y corrientes, desde luego no tan feos como yo, pero unos elementos, los venusinos, por ejemplo, son unos hombres de mediana estatura, de un monos, como decimos aquí en Colombia, un cabello demasiado sedoso, de una mirada muy profunda, hablan muy poco, pero conciso. Lo que dicen es, en una palabra ellos nos repiten lo que nosotros necesitaríamos muchas, porque son muy precisos en las palabras que le dicen a uno, entre otros, porque hay muchos hermanos extraterrestres que están ingresando aquí a la atmósfera de la Tierra. Unos vienen a colaborar con un éxodo que va a haber, otros vienen a ver cómo es que una humanidad llega a estos estados tan terribles de degeneración. Ellos no lo conocen, perdonen el término que voy a dar, pero por lo que me han hecho entender ellos, pareciera que lo vienen a hacer como cuando uno visita un zoológico, a ver diferentes tipos de fieras allí, encerrados dentro de una jaula que se llama el planeta Tierra, luchando todos contra todos y ninguno da soluciones para esta situación en que se desenvuelve el ser humano. Para ellos es una cosa espantosa y ellos quieren conocer en una forma directa el problema que estamos viviendo nosotros. Estamos en el espacio Punto de Encuentro de Impacto Visual Televisión, hoy con el venerable maestro Lakshmi de la cultura gnóstica, y entablando una serie de conversaciones de bastante interés para la comunidad de San Agustín y para todos los televidentes del Canal 4. Hablábamos también hace un instante de que la humanidad se ve abocada a una serie de desastres, pues vamos y estamos ya afrontando serias dificultades en todo el planeta. ¿Por qué le ocurre esto a la humanidad? Bueno, podríamos decir que hay varias razones para que se suceda esto. Primero, el ser humano se alejó del aspecto religioso, objetivo, puro. Es decir, dice un gran filósofo por ahí que una religión sin ciencia o es una utopía, o una ciencia sin religión se convierte en bribón. Nosotros sabemos el avance terrible que ha tenido la ciencia material en esta época, pero se alejaron de la religión. Es decir, ubican a Dios en un segundo lugar. No comprenden de que Dios siempre está en su primer lugar, porque es el que nos ha dado el ser, es el que nos ha dado la razón de existir, es el que nos ha dado un corazón para sentir y una mente para pensar. La gente empezó a orbitar solo a través de la mente y se olvidó que en el corazón se encuentran los valores conscientivos de la persona. Eso ha hecho que se vaya proliferando el materialismo en el ser humano. Desde que se prolifere esta situación, el ser humano se va convirtiendo en una bestia terrible, peligroso. Nace el odio, y el odio es el que está en contra del amor. Nace la violencia, y la violencia es una cosa que en cualquier momento convierte a una persona en un criminal. Nace, por ejemplo, la lujuria en un estado tan desbordante de que vemos cómo a través de los diferentes medios de comunicación y a través de todos los llamativos que hay para vender un simple producto en el comercio, lo primero que se tiene es justamente aquel atractivo, la mujer. Entonces eso ha hecho, todos esos aspectos hacen que el ser humano, el hombre, se lance por ese camino y se olvide que hay un ser superior al cual hay que cumplirle leyes. Nosotros preguntamos a todas las organizaciones religiosas de la época qué se ha hecho en 2000 años que tenemos de la era cristiana, qué se ha hecho, dónde está el efecto de esas religiones en la conciencia del ser humano, para que todavía sigan peleándose los unos con los otros, discutiendo que yo tengo y el otro tiene la verdad. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién ha encarnado a Dios que es la verdad? Es una pregunta que nos podemos hacer. Cuando nosotros nos sentimos llenos de odio, ¿ustedes creen que ahí está Dios? Cuando una persona es capaz de arremeter contra otra, ¿usted cree que ahí está Dios? Cuando una persona es capaz de ser un corrupto
en los estamentos de los gobiernos, ¿usted cree que ahí está Dios? Todas estas son situaciones que nos llaman a reflexionar. Si nosotros no eliminamos, como ya se dijo, los elementos que nos hacen ser hombres y mujeres desequilibrados, indiscutiblemente estamos a punto de caer en cualquier error de los más espantosos que se conocen ahorita mismo en la humanidad.